Muy buenas tardes, Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo saludarlos a través de este medio en este miércoles 5 de agosto del año 2020. Ya estamos en agosto y estamos el quinto día del mes, así que bienvenidos sean a esta transmisión de miércoles, de mitad de semana, donde nos reunimos para adorar a nuestro Señor. Primeramente, pedirle al Señor por su bendición a través de la oración y, por supuesto, alabarle a través de los cantos. Y en esta tarde tendremos un canto, así que prepárese a entonar este himno para el Señor, de esa manera poder alabar y exaltar su glorioso nombre. Lo invito a que oremos juntos y de esa manera dar por iniciado el servicio en este miércoles. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia y poder entonces traer delante de ti, Señor, nuestras necesidades, pero sobre todo, Señor, nuestra exaltación. Gracias, oh Padre eterno, porque tú eres digno de suprema alabanza y por lo mismo, Señor, te damos la honra y la gloria. Mi Dios, solo tú eres digno, Señor, creador del cielo y de la tierra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado la vida a través de su sangre preciosa. Mi Dios, si hay alguien en esta ocasión que va a escuchar esta transmisión o que va a ser expuesto a la predicación de tu palabra por primera vez, Padre, te ruego que por favor obres en su corazón. Te pedimos también por aquellas peticiones que cada uno de nosotros conocemos, Padre. Yo te ruego, mi Dios, que por favor seas propicio a sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos este primer canto. Gracias por haber entonado este canto con nosotros. Quiero tomar el tiempo para agradecerles por sus ofrendas y sus diezmos, y al igual que por permanecer fiel en su compromiso con el Señor de proveer para los misioneros de nuestra iglesia, al igual que el Gran Club de los 1000. Les agradezco mucho por ello. También les quiero recordar que este próximo domingo, en este auditorio que en este momento se encuentra completamente solo, estaremos alabando a nuestro Señor a partir de la 1:15 de la tarde este domingo, así que le invito para que venga. Si usted se encuentra en el área de Las Vegas, por favor visítenos. Estamos aquí para servirle en la Iglesia Bautista Libertad. Pero recuerde, este sábado a las 9:30 de la mañana estaremos saliendo a compartir el Evangelio con nuestra comunidad, para que de esa manera las personas que tengan una necesidad de venir a congregarse a un lugar donde se predica la palabra de Dios, ellos sepan que tienen una casa aquí donde pueden congregarse. A las 9:30 estaremos saliendo a ganar almas este próximo sábado. También
hice el anuncio el domingo pasado y estoy agradecido con el Señor por aquellos que han respondido a ese anuncio, y les quiero invitar para que si usted quiere tomar la clase de discipulado, la iniciamos la semana pasada, pero esta semana vamos a continuar, así que lo invito para que venga a las 12 de mediodía este mismo sábado. Así que estos son los anuncios y estoy agradecido con cada uno de ustedes por su fina atención. Ahora vamos a la palabra de Dios, y abran sus Biblias si usted está en su casa, en su hogar o donde se encuentra y tiene la posibilidad de abrir la palabra de Dios, hágalo en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios 2, versículo 4 al 9. Este mensaje o el estudio en esta tarde se llama La inmensurable gracia de Dios. Es un mensaje muy breve, pero quiero que meditemos acerca de la grandiosa gracia de Dios. Y vamos a la palabra de Dios, donde dice lo siguiente en Efesios 2, del versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, te ruego, Dios, bendigas tu palabra en esta tarde, y te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Habla a nuestro corazón, oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, a menudo tenemos la tendencia, incluso por aquellas personas que han sido salvas por un largo tiempo, tenemos la tendencia de tener en poco la gracia de Dios. En muchas ocasiones únicamente no somos agradecidos con el Señor, ya que tomamos en poco el hecho de que cada día amanece. Vemos el amanecer cada mañana, gracias a Dios, pero nos levantamos y en muchas ocasiones nos ponemos en nuestras actividades diarias y nos olvidamos de agradecerle a Dios por el nuevo día. ¿Por qué? Porque tenemos en poco el hecho de que el Señor nos ha dado la bendición de ver un día más. Eso el hecho de poder estar y poder levantarse cada mañana es debido a la gracia de Dios. Cada instante, cada situación es por la gracia de Dios. En muchas ocasiones, porque ocurre repetidas ocasiones, nosotros tenemos en poco y por lo mismo no somos agradecidos. Por eso es importante, y me gustaría que retomáramos este tema en una ocasión. Ya lo hemos visto acerca de la gracia de Dios, pero me gustaría mucho que me acompañara en esta ocasión, ya que el primer punto el día de hoy es el pago de la gracia, el pago de la gracia. Y lo vemos en el versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia es gratuita. No podemos ni ganarla, no vamos a hacer nada para obtenerla. Es gratuita, no nos cuesta nada. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Cristo le costó muchísimo. Por lo mismo, solo hay una explicación por el hecho de que Cristo haya dado su sangre preciosa para darnos de su gracia. Y esa única explicación es el amor. Y por ello la letra A nos dice un pago del amor de Cristo, un pago del amor de Cristo. Juan 3:16, usted ya lo conoce, en muchas ocasiones incluso lo conoce de memoria. Si usted lo sabe de memoria, dígalo en casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es la naturaleza de Dios. Y lo vemos en primera de Juan 4:8, dice, porque Dios es amor. Dios es amor. También en Romanos 5:8 nos recuerda lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? El concepto bíblico de pecado es errar al blanco. Por decir algo, si yo tirara una flecha a un blanco y se va completamente a una parte opuesta a donde yo lo había tirado, yo básicamente erré al blanco. De la misma manera, la Biblia habla del pecado como errar al blanco. Nada menos que la perfección puede pararse delante de su presencia. Hablábamos de la importancia el domingo pasado acerca de reconocer como seres humanos nuestra inmundicia. Es importante reconocer lo siguiente: el Señor únicamente acepta la perfección.
Pero tenemos que tomar en cuenta el siguiente: hay un pago en la sangre de Cristo. La letra B es un pago en la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre del cordero había sido ofrecida por los israelitas durante siglos, así simbolizando la futura sangre que tendría que correr de parte del Mesías para así poder entonces tener el perdón de pecados. Pero la sangre de los animales, la sangre de los sacrificios, solo podría simbolizar el perdón, aquel perdón que vendría más adelante de acuerdo con el libro de Hebreos capítulo 10. En Romanos 3, 23 y 23 al 25 tenemos lo siguiente. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra que significa propiciación básicamente es un pago satisfactorio. La palabra propiciación es un pago satisfactorio que precisamente la sangre de Cristo únicamente puede cumplir. Ahora consideremos el siguiente punto: el poder de la gracia. Hay poder en la gracia, y el versículo 8 nos lo recuerda de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El poder de la gracia tiene un impacto milagroso en nuestra relación con Dios. No siempre apreciamos ese poder porque no captamos la magnitud y la enormidad de nuestro pecado ante los ojos de Dios. Si estuvo con nosotros el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la vida de un leproso y cómo es que la Biblia utiliza la vida de un leproso para recordarnos lo horrible del pecado delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios en Romanos 6, 23, leíamos anteriormente, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe? El pecado es el fracaso de alcanzar el objetivo de Dios. El pecado tiene más que ver con lo que no hacemos que con lo que sí hacemos. Ponga atención a esto es muy interesante, ya que fallamos a hacer algo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Fallamos en poder llegar a la gloria de Dios. Fíjese lo que dice Mateo 5:48. Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También en 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora usted dice: ok, pastor, bueno, no puedo ser perfecto, tampoco puedo ser santo. Si no me cree, le pregunta a mi esposa. No hay problema, hermano, le creo. Lo que sí le tengo que decir, hermano, es que no importa qué tan buena persona usted diga que es, sus buenas obras no le da un favor delante de Dios. Escuche lo que dice Lucas 6:33. La palabra de Dios nos deja un buen ejemplo acerca de cómo es que una persona que se siente que ha ganado el favor de Dios por sus buenas obras, aquí el Señor nos los clarifica. Y veamos lo que tiene que ver las buenas obras comparada con la salvación. Y dice lo siguiente: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sabe? Jesús dijo que las personas que hacen bien entre sí siguen siendo pecadores. En otras palabras, no hay algo que nosotros podamos hacer para entonces ganarnos el favor de Dios y dejar de ser pecadores. El punto es lo que no haces, no viene una vida santa o una vida perfecta. Lo que no hacemos. Recuerde, una buena persona no es el problema es no dar la gloria a Dios.
Juan 16:8 lo dice de la siguiente manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? El Espíritu Santo da convicción de pecado. El pecado es no hacer algo. Escuche lo siguiente: el hombre está muerto debido a su incapacidad de alcanzar la gloria de Dios y sus estándares. La letra A de este punto nos dice poder para redimirnos. Pablo expresa el milagro de la salvación. A él le interesa que comprendamos con certeza que somos poseedores del poder de Dios. ¿Sabe? Recibimos todo el poder de Dios en el momento de la salvación. Él quiere que cada uno de nosotros entienda claramente lo que tenemos en Cristo. Este es el poder que destrozó las cadenas del pecado. Este es el poder que exaltó a Cristo a los cielos. Es el poder que nos levantó de entre los muertos y nos coloca en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación del pecado es por amor a una vida con propósito a través de la fe para buenas obras. Gloria a Dios. Romanos 3:24 lo dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, usted se preguntará, ¿qué quiere decir salvo? Pastor, explique eso, porque yo escucho a los cristianos hablar de ser salvo, pero ¿qué es eso? Veamos lo que dice Efesios 1:7. Ahí mismo en Efesios 1:7, solo escuche si no lo tiene con usted. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La salvación del pecado, esto trata con el pasado del pecador. Imagínense esto. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay una presentación más clara de lo que éramos sin Cristo. Éramos pecadores y estábamos muertos. Pablo nos cuenta sobre el poder de Dios, el poder de la resurrección de Cristo y la resurrección del creyente. Si eres cristiano, dice la palabra de Dios, resucitaste de entre los muertos. Esto describe, el versículo 1, describe técnicamente la condición del cristiano. Si eres cristiano, entonces esto es lo que eras. Básicamente, si usted recibió a Cristo como su Salvador, como su Señor y Salvador, esto es lo que usted era. Y si no eres cristiano, la palabra de Dios dice que usted está muerto. Tenemos que entender las malas noticias para poder entonces comprender las buenas nuevas. Pero ¿sabe qué? Las buenas nuevas vienen con el poder de reclamarnos. Esa es la letra B, el poder de reclamarnos. En Romanos 3, 24 y 25 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe? En el momento de la salvación, Dios declara que la justicia, la perfecta santidad de Jesucristo es nuestra. Vea lo que dice precisamente las primeras 4 palabras que encontramos aquí en el capítulo 2. Dice, os dio, ¿qué? Vida. Y las 2 primeras palabras del versículo 4 dice lo siguiente: pero Dios. Esto es maravilloso y no quiero que lo pierdan. Dice, pero Dios, sosteniendo con amor lo que merecemos. ¿Qué era lo que merecemos? Ahí mismo en ese versículo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Dios nos amó.
¡Wow! ¡Qué grande amor! Gracia y misericordia. El amor es su motivo. Se acerca a los que estaban muertos. Ese es Dios. Pecamos no solo contra su ley, sino pecamos en contra de su amor. Recuerde, el ser humano, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El ser humano mató, nosotros matamos a su Hijo. Y Él ofrece el perdón incondicional y completo. Esa es la gracia de Dios. Dios no solo ve su ley satisfecha, sino su amor satisfecho en la cruz del Calvario, en la muerte de su Hijo. Poder para renovarnos. Esa es la letra C, el poder para renovarnos. Escuche lo que dice Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos obtener el poder de Dios cuando caminamos en obediencia en el Espíritu. Solo podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en su poder, caminando diariamente en el Espíritu. Nunca podemos nosotros por nosotros mismos producir el fruto del Espíritu en nuestra cuenta. Solo por la gracia y el poder de Dios es que podemos lograrlo. Necesitamos alinearnos con Dios a medida que caminas con Él diariamente leyendo su palabra, aprendes a seguirle en sus pasos. La gracia es la obra interna del Espíritu Santo de Dios que nos enseña a alejarnos de las tentaciones del mundo y, por supuesto, vivir sobriamente mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro amado Salvador. ¿Saben? Nos ha levantado el Señor junto con Él. Él resucitó a Jesucristo y lo exaltó al cielo. En segundo lugar, resucitó a usted, me resucitó a mí en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Estoy de acuerdo con Filipenses 3:20. Ahora estamos caminando vivos entre los muertos. Pablo dijo que el amor es amable y lleno de gracia. Desde el momento en que nos salvó, Dios nos dio el regalo. Todo eso es nuestro. Él no retiene nada. Dios no va a retener nada. Él te da todo a través de su Hijo Jesucristo. El pago de la gracia, el poder de la gracia. Ahora consideremos el tercer punto, el participar de la gracia. El participar de la gracia. Y eso lo encontramos en los versículos 8 y 9 de nuestra lectura el día de hoy. Dice la palabra de Dios, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que la gracia se ofrece a todos, pero no todos recibirán de esa gracia. Ya que la letra A nos dice por fe en la obra de Cristo. La gracia se recibe por fe en la obra de Cristo. Tito 3, 4 y 7 dice lo siguiente. Tito 3, 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay muchísima información en estos versículos, pero quiero que se concentren en esto. Antes de que podamos recibir la gracia de Dios, debemos reconocer que hemos pecado. Es importantísimo entender esto. Por eso hablamos de las malas noticias para poder entender las buenas nuevas. Es importante entonces entender que somos pecadores para poder entonces recibir el perdón. Tenemos que comprender esto. Somos pecadores. Nuestras obras no nos salvan. Hemos visto como con la palabra de Dios que nos dice que las buenas obras no nos da la salvación. Esto es importantísimo y tenemos que reconocerlo. La fe es el detonador entonces que libera la gracia de Dios en nuestras vidas. La fe simplemente es creer.
Cada vez que vierte un refresco, por ejemplo, si usted está en un restaurante, usted pide algo de comer en un restaurante rápido, o en cualquier restaurante, vaya, usted está pidiendo las cosas básicamente por fe. Usted está tomando una soda por fe. Usted no sabe lo que pasó atrás en la cocina cuando estaban preparando su comida y mejor no saberlo. Cada vez que abrimos una lata de soda, cada vez que vamos en la carretera, nos movemos a través de fe. Y es la fe, el medio que el Señor utilizó para entonces llevarnos a entender la importancia de la gracia en Jesucristo. Así que acéptalo. Lo único que tienes que hacer es aceptar la obra de Cristo. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios y aceptar aquel sacrificio que Él hizo por ti y por mí para así poder salvos. No pelees en contra de Dios. Recuerda que la letra B, por fe en la obra de Cristo solo somos salvos. La esperanza de que puedes ganar tú el camino al cielo por obras, técnicamente está insultando el sacrificio de Cristo y niega el don de la salvación. Observe lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obras. Ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un juego de palabras aquí, pero lo que está indicando aquí que el pecado de las buenas obras hace que la persona se engañe a sí misma, porque a través de ellas el hombre se glorifica a sí mismo, agregando al pecado el orgullo encima de todo esto. La persona cree que al acumular una serie de buenas obras, entonces se hace digno del cielo. Y tenemos que tener cuidado porque eso es pecado. Porque estamos en el momento que nosotros agregamos obra, estamos haciendo menos la sangre del Cordero. Y la palabra de Dios en Mateo 23:13 dice: ay de ustedes, ciego, guías de ciegos. Al finalizar nuestro estudio en esta tarde, aunque la gracia es gratuita para nosotros, se pagó un gran precio. La preciosa sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La gracia tiene un gran poder. La gracia nos redime, la gracia nos reclama y finalmente la gracia nos renueva. Participamos de la gracia de Dios a través de del trabajo terminado de la obra de Cristo en la cruz. Y esa obra solo y nada más es lo que puede dar la salvación. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Si usted desea compartir este mensaje, hágalo por favor. Sabemos que hay muchas personas en nuestra tierra, incluso allá de regreso en mi México, en el lugar de donde usted es de origen. Sabemos que hay muchísimas personas que aún siguen contando con las obras para creer que pueden ganar el favor de Dios. Yo le suplico, por favor, que ore junto conmigo y pidámosle al Señor que este mensaje, este estudio, llegue a los corazones de aquellos que aún necesitan de la salvación. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor. El mensaje ha sido corto, Padre eterno, pero nos recuerda la importancia de la gracia y qué tan importante es no tenerla en poco. Padre, incluso este mensaje, Señor, ha sido dado por tu gracia para aquellos que no te conocen. Y mi Dios, yo te ruego, mi Dios, que si hay alguno que no te conoce, oh Padre eterno, que escuches la plegaria en esta noche. Yo te ruego, Padre, que si hay alguno que no te conoce, mi Dios, que en este momento caiga rendido delante de ti, Señor, suplicándote por perdón, por haber confiado en nuestras obras para poder ser salvo. Yo te ruego, mi Dios, que por favor perdones nuestros pecados. Y mi Dios, que reciba a Cristo como mi Salvador, ya que Él es el único que a través de su sangre preciosa me puede dar la salvación. Ahora sé que moriste, pero que también resucitaste de entre los muertos. Tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Padre, yo te ruego, Dios, que por favor hagas un milagro, Señor, en las vidas de las personas que aún no te conocen, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por haber dado tu vida por mí, para yo de la mejor manera vivir para ti. Gracias, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por su amable sintonía en esta tarde. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en llamarme. El teléfono es el área 520-288-6387. También me puede mandar un email a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Estoy para servirle en cualquier momento, así que no duden en llamarme o mandarme un correo electrónico. Gracias por su sintonía. Les amo en el Señor.